Es claro para nosotros como ingenieros interesados en el comportamiento de las estructuras que una de nuestras preocupaciones diarias es determinar cómo podemos controlar las diferentes acciones convertidas en fuerzas que genera la naturaleza y afectan a las estructuras, que sin duda alguna repercuten en diversas áreas de tipo social, económico, ambiental, entre otros. Es por eso que hoy les venimos a hablar de mecanismos de control estructural, específicamente los disipadores histeréticos metálicos. Si bien Colombia se encuentra ubicada en un lugar estratégico, no podemos ignorar que esté rodeado por cuatro diferentes placas tectónicas que generan una actividad sísmica constante por su movimiento permanente. Por esta razón, el país se divide en tres zonas de amenaza sísmica, las cuales son alta, media y baja, dependiendo del grado de vulnerabilidad que presenta cada región, generando una necesidad imperenne para comenzar a trabajar cada vez más de la mano con los diversos mecanismos de disipación de energía. La ecuación fundamental de la dinámica de estructura nos permite hacer uso de sus componentes para generar distintos mecanismos que, dependiendo de los criterios que se pretendan invertir, controlan los parámetros de masa, amortiguamiento y elasticidad. Existen diferentes mecanismos de control dinámico estructural, los cuales pueden clasificar en mecanismos de control activo, pasivo y mecanismos de control híbridos, que son una mezcla de los dos anteriores. Los disipadores pasivos no requieren una fuerza externa de potencia para el funcionamiento y producen fuerzas en respuesta al movimiento de la estructura. Los disipadores activos, por su parte, requieren tener una fuerza externa que los exige para que funcionen y son usados para atenuar la respuesta de la estructura expuesta a excitaciones intensas o extremas tales como maquinaria, tráfico, viento y sismos. Finalmente, los disipadores híbridos consisten en dos o más dispositivos de control activo, pasivo o semiactivo, donde se usan las propiedades características de cada sistema de control para aprovechar los beneficios de cada uno de estos sistemas. Es de suma importancia entender y analizar el comportamiento del material principal del cual están hechos los disipadores metálicos y por ello a continuación lo explicamos de una manera más concisa. El acero es un material con un gran comportamiento dúctil, lo que le permite tener un buen desempeño frente al cargue y descargue de fuerzas. A medida que la estructura es sometida a ciclos sísmicos moviéndose en una dirección y luego en la dirección contraria, se producen esfuerzos de tensión y compresión que generan una pérdida de la resistencia del elemento. Es aquí cuando el acero obtiene una ventaja considerable, generada cuando el comportamiento del acero avanza a la curva de esfuerzo de deformación y pasa de la zona elástica a la zona inelástica, mediante la fluencia. El material se endurece, formando mayor resistencia del elemento frente a las cargas de sismo, a la vez que aumenta la cantidad de energía absorbida y disipada durante el evento telúrico. En síntesis, es indispensable que el material dispuesto a configurar un sistema de control presente un comportamiento estable de degradación en la resistencia y en la ductilidad, permitiendo que los elementos principales como vigas y columnas permanezcan en estado inelástico, generando grandes beneficios económicos, ya que después del sismo los daños producidos en los miembros de resistencia sísmica pueden ser reemplazados fácilmente y a un costo relativamente bajo. Por otra parte, en la tabla de resumen se puede apreciar que los disipadores histeréticos metálicos tienen grandes ventajas ganadoras en cuanto a costos de instalación, reemplazo y fabricación de los dispositivos de control, así como también tiene méritos en cuanto a su fácil instalación, acorde además con la no exigencia de mano de obra calificada para su implementación, su simplicidad en el uso para la rehabilitación o reforzamiento de estructuras existentes, la facilidad de consecución de los materiales necesarios para la configuración del sistema y a su bajo impacto para la implementación de las prácticas actuales de construcción. En cuanto a la instalación de estos mecanismos, usualmente se especifican en los planos del pórtico del sistema estructural principal y dependiendo de su conexión se clasifican según el tipo de conexión que se realice. En la primera imagen se muestra un sistema de conexión directa donde los disipadores se conectan directamente a los elementos estructurales en los pisos que el disipador se encuentra instalado. Este tipo de disipador, debido a su eficiencia y control en las estructuras, ha sido el más utilizado. Por otra parte, en la imagen del medio se indica una conexión indirecta donde los disipadores solo conectan las vigas, controlando en cierta medida el desplazamiento relativo entre piso. Finalmente, en la última imagen se describe una conexión especial donde los disipadores se instalan directamente en las vigas o en las columnas, desconectando los demás elementos estructurales para que los dispositivos especiales puedan trabajar disipando energía. Sobre los costos para implementar este tipo de mecanismos depende en gran medida del tipo del sistema estructural principal, arquitectura, efectos locales de sitio, tipo de dispositivos para utilizar, cantidad de dispositivos, su localización en las estructuras y disposición de los diferentes elementos estructurales.
Una de las organizaciones más importantes en el mundo dedicada a este campo es la empresa norteamericana Taylor Devices, así como también las empresas japonesas Sumitomo Corporation y Nippon Steel Corporation. Colombia, por su parte, ha evolucionado con gran interés y relevancia en la industria del acero, comprometidos con la fabricación, laminación e importación de elementos de acero con fines estructurales, permitiendo ser competitivos nacionalmente en el campo de los disipadores para las estructuras. El comportamiento de los disipadores histeréticos se fundamenta sobre su función principal determinada por la fluencia del acero. Sin embargo, en los disipadores histeréticos metálicos se puede llegar a dicha fluencia del acero debido a diversos esfuerzos, clasificando de esta manera los disipadores según su comportamiento y los esfuerzos que resisten, tales como flexión, corte y esfuerzo axial. En este video nos enfocaremos principalmente en los disipadores metálicos tipo hadas y tadas. Como el primer paso para un correcto uso de los disipadores de energía histeréticos es tener una buena representación de la edificación por medio de un modelo matemático que indique adecuadamente las características de esfuerzo de formación, así como también el material principal que constituye a los disipadores, definida generalmente por acero A36. Este enfoque recibe el nombre de fenomenología debido a que se observa el comportamiento mecánico a niveles macroscópicos. A pesar de que existen algunas diferencias en cuanto al comportamiento de los disipadores tipo hadas y tadas, en el análisis presentado se van a considerar análogos, puesto que no existen profundas discrepancias en cuanto a su comportamiento y eficiente respuesta entre los dispositivos de disipación de energía. Su identificación es muy sencilla, puesto que el disipador hadas se caracteriza por tener una sección en I, mientras que el disipador tadas tiene una geometría similar a una sección en T. Sin embargo, después de la aclaración anterior, por razones informativas, se van a citar a continuación algunas diferencias encontradas basadas en investigaciones experimentales. La rigidez equivalente para el amortiguador tadas es mayor que la del amortiguador hadas, y para sismos débiles donde la estructura no entra en la fase lineal, el amortiguador tadas es la opción más apropiada. El amortiguador hadas aumenta la resistencia, ductilidad y el factor de reducción de resistencia de la estructura más que el amortiguador tadas. Por lo tanto, para sismos fuertes, el amortiguador hadas es la mejor opción. Los dispositivos hadas consisten en múltiples placas delgadas de acero ASTM grado A36 en forma de X, que se conectan a la base de la plataforma del sistema riostrado, generalmente usado en forma de V invertida en la cara inferior de las vigas de entrepiso. Este sistema de disipadores y riostras se instalan dentro de los marcos estructurales, permitiendo que durante el sismo las deformaciones que experimenta el disipador sean aproximadamente similares a las de la losa del entrepiso superior, condicionando a que el lugar donde se asienta el sistema deba poseer una rigidez suficiente que permita el correcto funcionamiento. Estos disipadores se basan en la plastificación del metal que forma sus triángulos. El diagrama de momentos mostrado en la figura que describe el comportamiento del dispositivo es triangular debido a la aplicación de la fuerza puntual, pero la rigidez varía de manera lineal. Cuando se divide el diagrama de momentos por el diagrama de rigideces, se obtiene una expresión de curvatura constante, siendo muy sencillo obtener los parámetros que determinan el comportamiento del dispositivo en base a esta hipótesis. Este dispositivo esencialmente tiene ciclos de fuerza versus desplazamiento, los cuales se van abriendo a medida que aumenta la plastificación, pero básicamente tiene un comportamiento muy estable y el número de ciclos depende de la fatiga bajo ciclo del material que lo integre. A nivel conceptual, el comportamiento de las estructuras con este tipo de disipadores se puede describir con las curvas mostradas, donde en azul se idealiza una curva lineal de carga versus desplazamiento del pórtico, añadiendo una curva roja con los mismos parámetros que describe el comportamiento de los disipadores. En el eje de las abscisas se tiene la cortante basal, mientras que en las ordenadas se encuentra el desplazamiento de cubierta. Al combinarse las dos curvas, se obtiene finalmente un diagrama de tres fases lineales de color negro punteado, donde en la primera fase se ha aumentado la rigidez del pórtico. En la segunda, donde ya se han plastificado los dispositivos, la rigidez del pórtico es casi igual a la rigidez del mismo sin la presencia de los disipadores. Lo importante es que en los ciclos lineales de carga y descarga del pórtico se tendrán plastificaciones de los elementos y por tanto se disipa energía debido a la histéresis de los disipadores y no de la estructura, lo cual es finalmente el propósito. Luego de entender el comportamiento mecánico del acero, el cual es el material constituyente de los dispositivos metálicos histeréticos, la clasificación según su geometría y su comportamiento frente a eventos sísmicos, es importante considerar que aunque se debe tener un comportamiento inelástico en el acero para que los mecanismos funcionen, también se deben contemplar condiciones no lineales tales como rigidez elástica, fuerza de fluencia, fuerza última y desplazamiento de fluencia.
Finalmente, otra de las importantes aplicaciones de este tipo de disipadores es para mejorar el comportamiento dinámico de estructuras existentes. Un ejemplo claro es un edificio localizado en Chile, el cual sufrió daños producto de un terremoto de 8.8 en la escala de magnitud de momento sísmico, ocurrido el 27 de febrero de 2010. Después de un estudio realizado de la estructura, se determinó que una manera eficiente fue aplicar disipadores de energía y rigidez en los extremos de la estructura con el fin de forzarlo para que el movimiento sea transversalmente y eliminando el comportamiento torsional. Los disipadores se ubicaron en las vigas del extremo del edificio, en todos sus pisos para acoplar los desplazamientos que producen los muros. Debido a que se requería conseguir disipación y rigidez simultáneamente, se concluyó emplear dispositivos tipo HADAS, teniendo excelente desempeño para edificios habitacionales. Se implementaron 12 placas metálicas en cada piso, donde cada una de ellas tiene una resistencia para flectarse de 2 toneladas y en su conjunto generan una capacidad resistente del disipador de 25 toneladas, siendo la energía implementada para disipar y aplicar rigidez. La implementación de los dispositivos genera que frente a la eventual ocurrencia de un sismo en el futuro, estos dispositivos capturen la energía de deformación del edificio y la transformen mediante la deformación de sus placas metálicas en calor, esperando que el comportamiento de la estructura en un próximo sismo sea considerablemente mejor. De esta manera, teniendo en cuenta las ventajas que tienen estos disipadores, su fácil instalación y adquisición, su viabilidad en costos de aplicación, tanto para estructuras nuevas como para las existentes, consideramos que son una excelente opción para implementar este tipo de dispositivos con mayor regulación y estandarización, mejorando el comportamiento de las estructuras en Colombia, siendo un país en aumento de la densificación en las ciudades, de construcciones de mayor envergadura y con importante vulnerabilidad sísmica.